¿Sentiste envidia, sentiste cólera, sentiste rabia, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, volteas y miras a entre comillas, la familia Ingalls del costado y dices, ¿por qué a mí? Claro, ¿no? O sea, definitivamente uno no está preparado para ello, uno no piensa en ello y creo que la vida no te prepara para ello tampoco, es un día a día. Sí fue fuerte al comienzo, sí tengo que reconocerlo que en varias oportunidades cuando miraban a mi hija quería, no sé, parar y no desde el amor, te soy sincera. No, claro. Sino quizás desde la rabia, desde el decirles por qué miras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Claro. No estás viendo que es un ser humano y que puedes incomodarla con la mirada. Pero Denise, todo es un proceso. Fui a talleres, uno de ellos fue el tuyo. Seguí psicoterapia, comencé a escucharme, comencé a darme cuenta que yo no controlo nada. Y eso te da paz, te reconforta. Y desde ahí dije, ok, Ajlan me escogió para que yo sea su mamá. Es una de 25.000, no es poco. Hay niños con síndrome de Down que son unos 800. Yo me saqué la lotería con mi hija. Lo puedo decir ahora. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a la Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de A la Vena. Y acá, más que contenta, porque tengo a una invitada que es una persona que yo conocí hace muchos años en mi casa. Estábamos tratando de acordarnos cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos cara a cara y no nos estamos poniendo de acuerdo, pero creemos que son más o menos entre 11, 12 años, pero ha pasado muchísimo tiempo. Ella es Gessen Faraún, espero pronunciar bien su apellido. Y Gessen ha venido a conversar conmigo hoy día y la verdad que le agradezco muchísimo su tiempo porque como siempre digo, el tiempo vale oro y la verdad que agradezco muchísimo el tiempo que se dan las personas para venir a compartir con ustedes y conmigo, darse aunque sea una horita, ¿no? Y venimos a hablar de la maternidad, venimos a hablar de este rol, ¿no? Que tenemos algunas mujeres y que es tan, pero tan importante para nosotras. Yo soy mamá, Gessen es mamá, y en este podcast vamos a hablar de algo en particular, vamos a hablar de la aceptación de nuestros hijos, ¿no? ¿Aceptas a tus hijos como son? Y muchas de nosotras madres podríamos responder, sí, claro, flaca, sí, claro que sí, acepto a mis hijos, pero habría que profundizar un poquito más si eso en verdad es así y cómo podemos llegar a esa aceptación o quizás estamos en proceso de terminar de aceptar quiénes son estas personitas que son tan importantes para nosotras como madres, pero que muchas veces nos confundimos y creemos que son como una especie de extensión de nosotras, pero no son una extensión de nosotras, sino son individuos no únicos, especiales, diferentes a nosotras y ahí está el reto y el desafío de la aceptación. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Gessen es mamá de 2 adolescentes, yo soy mamá de 3 adolescentes, maravillosos los 5 y ya ella misma nos va a contar un poquito acerca de su experiencia como madre, ¿no? Yo también compartiré algunas anécdotas y vamos a pasarla súper bonito como siempre aquí a la Vena. Hola Gessen, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Denise. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo. Gracias a ti, yo sé que,
que estabas un poquito nerviosa al inicio, así que espero que te vayas relajando conmigo acá conversando, porque la verdad que a pesar de que no nos hemos visto en persona mucho, porque estuvimos juntas hace mucho tiempo, Sí. compartiendo un taller, igual como no sé cómo son las redes, ¿no? Como nos seguimos ambas en redes, siento como si Fue ayer. como si hubiéramos estado juntas ayer tomándonos Sí, un cafecito sí. literal. Bueno, Gessen, a ver, este es un tema que a mí me apasiona y tú lo sabes, porque tú me sigues, tú me lees, ¿no? Y te he invitado porque intuyo que a ti también, ¿no? Porque te sigo, te leo y siento que te conozco mucho por todo lo que tú compartes. Y como muchas mamás, ¿no? Algo que nos marca tanto ser madres, pero que a la vez también no todo es rosas, no todo es maravilloso, no todo es lindo. Entonces es una experiencia agridulce, ¿no? Es una experiencia donde sentimos todas estas emociones positivas, maravillosas, pero a la vez también hay sufrimiento, hay dolor, hay preocupación, hay estrés, hay ansiedad, hay un poquito de todo. ¿Cómo es la vida? Exactamente, ¿no? la vida misma. Exacto, ¿cómo es la vida misma? Entonces yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles fueron tus expectativas como mamá primeriza, quizás la clásica de cuando recién sales embarazada? ¿Fue buscado, no fue buscado? ¿Qué expectativas tenías cuando te enteraste de que estabas embarazada? ¿Y cómo fueron esos primeros meses o esos primeros años como mamá? Como tú bien lo dices, Genis, tengo 2 hijos maravillosos, no perfectos, pero a los cuales amo profundamente. Mi rol de madre comenzó con Amircito, que él tiene 19 años. Fue buscado, entre comillas, porque en el momento que me dijeron, ¿estás embarazada? ¡Wow! Es una sensación maravillosa, realmente, inolvidable. Lo mismo me pasó con Ahlam, que es mi segunda hija, tiene 17 años. Y no es algo con lo que yo anhelaba ni soñaba cuando era más chica, ¿no? Se dio recién cuando tenía como 28 años que dije, bueno, creo que sí me gustaría ser mamá, sí me gustaría enamorarme, ojalá que se dé de esa forma, porque me lo planteé también así. Si no encontraba el amor de mi vida, quizás me sentía tan fuerte y tan poderosa en esos momentos que creía que quizás sola también podría hacerlo, ¿no? Buscando la forma adecuada. Me enamoré, me casé y llegaron los chicos a mi vida, Amir y Ahlam, ¿no? Ambos diferentes, únicos, maravillosos, un aprendizaje constante, el ser la mamá de cada uno de ellos. Y bueno, Amir es un chico promedio, Ahlam es una niña que nació con acondroplasia. Perdón, ¿cuál es la condición de tu hija, el nombre? Se llama acondroplasia. 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 Okay. Significa enanismo desproporcionado. Su cabecita y su tronco son en promedio y sus brazos y piernas son un poco más pequeñas. O bastante más pequeñas en realidad. Pero su inteligencia es en este caso completa, ¿no? Para ella. También tiene sordera profunda. Y bueno, fue todo un reto ser su mamá, ¿no? Y lo es día a día, tanto de Amir como de Ahlam. ¿Qué fue lo más difícil al inicio? ¿No? Esos primeros meses como mamá, Gessen. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Recordando, a ver si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Los primeros 6 meses con Amir. ¿Qué recuerdas que fue lo más desafiante para ti de esa experiencia? El miedo constante a ser lo suficientemente buena en su día a día. Al comienzo pensaba que tenía que ser perfecta, ¿no? Y que todo tenía que ser perfecto. Que Amir no debía llorar y si lloraba tenía que correr a su lado y si se caía, Dios mío, se me cayó una vez en la cama. Fue terrible. Pero sí, al comienzo recuerdo que fue un desafío. Pensaba que iba a ser muy fácil y no lo fue. Fue un aprendizaje diario, lindo, maravilloso, pero un aprendizaje. Y aceptar que, bueno, que no sabemos nada de esto, que es algo totalmente nuevo, desconocido, y que si le pones mucho cariño, mucho amor y dejas las expectativas un poco de lado, todo fluye mucho mejor. Claro, Amir fue el primero, ¿no? Ya con Ahlam, que fue la segunda, todo cambió, ¿no? Fue un universo totalmente nuevo para mí por su misma condición. Pero en ambos se repite lo mismo, la constante, ¿no? De que con amor, con cariño y con aceptación
tanto de nuestras limitaciones como de lo que se están formando en ellos, pues la familia se forma bien, ¿no? Y salimos adelante juntos. Es que creo que esto que tú estás comentando, Gesen, es algo que yo veo recurrentemente en sesiones, por ejemplo, ¿no? O con amigas o mujeres que acompaño, madres. Y también lo he visto en mi vida, ¿no? En mi propia historia. O sea, es decir, esta expectativa absolutamente irreal de lo que significa ser madre, ¿no? Entonces, una vez que ya eres mamá, en verdad no le metemos tanta cabeza hasta que ya estamos metidas en Ahí medio. sabemos recién en qué nos estamos metiendo, porque Exacto. antes, así te lo cuenten, es imposible. Ese sentimiento es como que si fuera un chip, ¿no? Que recién se activa cuando los tienes en tus manos, en tus brazos, y te das cuenta que esa personita vino a este mundo a través tuyo. No nos pertenece, pero bueno, es parte nuestro. Sí, sí, es asumir esa responsabilidad tan grande y la verdad, yo me sentía agobiada. Yo te soy franca que me sentía súper agobiada. Mi experiencia cuando nació Sebastián, mi primer hijo, siempre cuento esto, ¿no? Claro, cuando me enteré, porque a nosotros nos costó salir embarazados, ¿no? Entonces tuve que tener un proceso, ¿no? Que duró varios meses. Y cuando finalmente tuve la noticia de que estaba embarazada, obviamente, al igual que tú, estuve encantada. No todo el mundo recibe la noticia así, ¿no? No, claro. Pero nosotras tuvimos la suerte de recibirla así, como con mucha alegría. Sin embargo, ahora mirando atrás, yo tenía en esa época 28 años, o sea que fui mamá a los 29. Casi como yo. Bien parecida, sí. La verdad que miro para atrás y digo, Dios mío, era absolutamente ignorante de lo que implicaba ser mamá. O sea, no tenía la más remota idea de lo que me estaba metiendo, ¿no? Y fui aprendiendo, como todas, en ese andar, en ese camino, poco a poco, pero me fui dando con palo también. O sea, algo que yo miro atrás desde mi experiencia es que yo fui demasiado exigente conmigo misma, ¿no? Y sí quería ser esta mamá, no reconocía, ahora me doy cuenta, quería ser esa mamá perfecta, quería imitar a mi madre incluso, ¿no? Que para mí era la mamá perfecta en ese momento. Y la verdad que sufría mucho porque sentía, claro, no sabía. Y como no sabía y sentía que debía saber, entonces me sentía culpable por no saber o a veces incluso me sentía culpable por no reaccionar de la forma en que yo hubiera esperado que tendría que reaccionar. O como los otros te decían, tienes que reaccionar. ¿No te pasaba que todo el mundo te decía qué hacer? Exactamente, todo el mundo. Y bueno, pero llega un momento en el cual, Denise, yo creo que paramos de escuchar un poco, ¿no? Y comenzamos a escucharnos a nosotras mismas. ¿Y ese momento cuándo llegó? Porque yo me demoré muchísimo, te soy franca. Yo creo que incluso hasta en la preadolescencia de mis hijos todavía seguía, yo creo que hubo un punto de quiebre en mi vida cuando me separé, que eso fue hace 10 años, cuando realmente ya empecé a escucharme a mí, ¿no? Y empecé a empoderarme más y empecé a vivir la maternidad de una manera distinta. Pero esto que te describo duró sus buenos 10 años. En mi experiencia, ¿cuál fue la tuya? En mi caso, no pudo durar tanto tiempo porque la vida me puso frente a un escenario en el cual yo tenía que sacar lo mejor de mí y creer en mí para poder sacar adelante a mi hija, en el caso de Ahlam, ¿no? Su condición es una condición que no es común. Gracias a Dios tuve la inmensa suerte de que una pediatra me pudo acompañar en el proceso, al igual que toda mi familia. Yo también soy divorciada. Me divorcié cuando Ahlam tenía 2 años. Entonces, no me quedaba de otra. Tenía que confiar en mi instinto y mi instinto me decía, tienes que ir por este camino. Y todos me decían, no, ese no es el camino. Pero comencé a creer en mí, cosa que no hacía antes. ¿Y qué camino era ese? Cuando dices, comencé a creer en mí, mi instinto me decía que debía ir por ese camino. ¿Cuál era ese camino? Sentía la conexión con Ahlam y que quizás mi amor tan profundo y mis ganas de que mi hija realmente pueda salir adelante me hacían investigar, preguntar, empoderarme, ver asociaciones en otros países y me informé muchísimo. Y las demás personas no tenían esa información ni tampoco tenían ese amor tan fuerte, ¿no? Ese vínculo tan fuerte que yo tenía con mi hija. Era un compromiso y es el que siento hasta el día de hoy, que yo lo único que deseo para Ahlam, al igual que para mí, es que sea feliz
y que se desarrolle y que tenga las mismas oportunidades que todos. Al yo tener un poco más de conocimientos que los demás, me sentía fuerte. Sentía que estaba haciendo mi chamba de mamá, que la estaba protegiendo, que la estaba cuidando. Es más, recuerdo que cuando me dijeron, cuando yo decía, Aslam, no escucha, me decían, Gesen, por favor, te estás loca. Y hice un examen con mi hija en un lugar que no te voy a mencionar porque era un hospital en condiciones no tan bonitas, pero ahí había esa máquina especial y salió que mi hija era sorda profunda. Entonces no estaba tan equivocada, pero a raíz de eso, ¿qué crees? Mi hija comenzó a hablar porque le pusimos la ayuda necesaria de los audífonos, entró a CEPAL y poco a poco su vida comenzó a cambiar. Igual me pasó, por ejemplo, con su colegio. Cuando postuló al colegio, siempre hay unas psicólogas, ¿no? Y me recomendaron donde una psicóloga para que haga la evaluación. Y me dijo, mira, acéptalo, tu hija no va a poder venir a este colegio porque tu hija no tiene las condiciones para este colegio. Y yo decía, pero en ese momento yo no estaba segura si mi hija escuchaba bien o no. Pasaron un par de meses y la llamo y le digo, ¿sabes? Mira lo que había pasado, mi hija no escuchaba bien. Ahora estoy completamente segura porque el cambio ha sido maravilloso y mi hija realmente ha despegado. Gesen, acéptalo, por favor. Mi hija está en ese colegio, mi hija habla inglés a la perfección, habla francés. Entonces no se trata de que uno quizás sepa más que otros, ¿no? Es bueno escuchar a los demás, pero también escucharte a ti como mamá. Porque sé que mi hija tiene muchas limitaciones, pero no la voy a limitar yo. Va a ir de acuerdo a su ritmo y a su desarrollo. Igual que Amir, ¿no? Que Amir es un chico que a los 15 años me dijo, mamá, quiero comenzar a trabajar. Y yo, ¿what? ¿Pero qué te falta? ¿Qué necesitas? No, ma, quiero hacerlo. Entonces, apoyarlos en todo aquello que ellos tienen por dentro y que de una forma u otra nos enseñan, ¿no? Que no son como nosotros. Yo a los 15 años no trabajaba, comencé a trabajar un poco más adelante, ¿no? Y apoyarlos en sus decisiones, ¿no? Esto que tú cuentas, bueno, mil gracias por contar y compartir esto tan íntimo, ¿no? Porque son tus hijos, es tu familia, es tu experiencia. ¿Cuáles fueron? Entiendo que uno de los desafíos fue, de repente, no escuchar tanto todo lo que todos te decían bien intencionados, y escuchar más tu corazón o tu intuición, ¿no? Creo que ambos, ¿no? Claro, van de la mano. Van de la mano. Ese fue un desafío, ¿no? Sí. Y que llegó a buen puerto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuáles fueron otros desafíos de cara, tú como madre, tanto con Amir como con Aslam, cada uno totalmente distinto, ¿no? De cara a aceptarlos como son, ¿no? Y ojo, hablemos de Amir también, ¿no? Como tú dijiste, es un chico promedio en el sentido de que no tiene una condición especial, ¿no? Me imagino que a eso te refieres, pero igual es un chico único, como todos los chicos del mundo, ¿no? Exacto. Y Aslam, que sí tiene una condición especial, ¿no? Y que también es única, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta y qué es lo que tú crees que pasa? ¿Por qué a veces, y no sé si estás de acuerdo conmigo en lo que te voy a decir, pero es lo que yo he visto y lo que yo he vivido también, nos cuesta tanto, Gesen, realmente terminar de aceptar a nuestros hijos de manera incondicional? Y estoy hablando en todos los planos, físicamente, intelectualmente, habilidades, ¿no? Personalidad incluso, porque también a veces veo en las familias que acompaño que hay, digamos, personalidades que evidentemente son más compatibles unas con otras, ¿no? Y eso también pasa entre padres y madres y hijos, que de repente hay personalidades más introvertidas, lo que fuera, ¿no? Hay formas de ser que de repente no me gusta la forma de ser mi hijo, cómo me siento yo si esa forma de ser no va conmigo, ¿no? Pero yo soy madre, yo debería quererlo de manera incondicional y me comienzo a confundir que no me guste esa forma de ser o esa conducta con ¿será que no estoy siendo una buena madre? ¿Será que no lo estoy queriendo lo suficiente? Cuéntame un poquito cuál ha sido tu experiencia, cuál es tu mirada, cuál es tu opinión de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque yo lo veo mucho. Yo creo, Denise, que es un proceso. Es un proceso, es ir avanzando poco a poco en el tiempo, es aceptar, en mi caso,
que no soy perfecta y que no puedo pedir una perfección en un otro que yo no tengo, así sea mi hijo. Es respetar que es un otro. O sea, Amir y Aslam no son una extensión de Gessen. Amir es muy peculiar, Aslam también lo es. Y entender de que si Dios me hizo la mamá de ellos, es por algo. Y que mi función en esta vida no es que sean perfectos, es que sean felices. Es apoyarlos a que desarrollen todo su potencial, sea el que sea, sin expectativas. ¿Y no tenías expectativas, por ejemplo? Con Aslam sí. Tengo que serte totalmente honesta. Claro. Antes que mi hija nazca con achondroplasia, yo estaba segura, retrocedo un poquito más allá, con Amir, que yo era una mujer sin vicios, mi esposo también lo era, éramos sanos, y yo decía, mis hijos van a salir perfectos. Uh-huh. Ese era mi lenguaje, Denise. Perfectos, ¿no? Y es más, cerraba los ojos y me lo imaginaba mentalmente. Entonces, es un aprender, ¿no? Es un reconocer de que no controlamos nada, de que ellos vienen a este mundo a través de nosotros y que tenemos una misión con ellos, sí, amarlos, quererlos, apoyarlos y aceptarlos. No lo aceptas de la noche a la mañana. Yo recuerdo que yo al comienzo sufría, no tanto quizás por mí, sino sufría porque sabía que lo que mi hija en teoría iba a pasar, porque me inventé el cuento hasta cuando ella era ya viejita, me creí la historia, iba a sufrir, iba a ser difícil, iba, y me funcionó muchísimo un día a la vez. Comenzar ese es un mantra que uso mucho. Uh-huh. Bueno, ¿sabes qué, Gessen? Hoy día estamos bien, listo. Agradezcamos en la noche, en la mañana agradecemos el día porque comienza y comenzamos de nuevo. Y es un día a la vez, Denise. La vida no es perfecta. La vida tiene altibajos. Nuestros hijos tienen altibajos. Cada etapa es diferente. Sí, porque son niños, sí, porque son adolescentes, sí, porque ya no son adolescentes y quieren seguir su propio camino y no escucharnos, y nosotros queremos que nos escuchen. Entonces, la vida no es perfecta, pero ¿qué lo es? Y ese es el encanto, porque en ese camino aprendemos. No te digo cerrarte, nublarte, decir todo va a estar bien siempre, no, sino hacernos cargo de las cosas, ¿no? Y reconocer, si el otro es un otro, apóyalo, corrígelo, edúcalo, dale herramientas para este mundo, ¿no? Dentro de todo lo que tú das, él va a recibir, si tú lo das con amor, lo das con cariño, lo das desde el corazón, sin la culpa, lo va a recibir, lo va a hacer suyo. Y ya veremos qué fruto sale. A ti solo te queda sembrar la semilla. Veamos qué fruto sale, ¿no? Gracias a Dios, soy súper sincera, yo estoy contenta con mis hijos. Si volvería atrás, cuando nació Aslan, por ejemplo, y yo te digo que yo tenía una idea de cómo iba a ser mi hija, mi pelo es recontra ondulado. Yo pensaba, mi hija va a ser de pelo ondulado, va a ser así, ya estaba clarísima. Y Aslan nació siendo ella misma, ¿no? Entonces recuerdo que leí en la Asociación de España, que me ayudó también muchísimo, ALPE, un cuento que decía Bienvenidos a Holanda. No sé si lo has escuchado. No, cuéntalo. Dice así, tú tomas un avión, haces tus maletas, llevas tu ropa, te organizas porque tú estás queriendo ir a Holanda. Y sabes todo lo que vas a hacer en Holanda y cómo vas a disfrutar y de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Y de pronto te dicen que tu avión aterrizó y no paró en Holanda, paró en Argentina. Tú dices, no, yo no quiero Argentina, se han equivocado, yo quiero Holanda. Pero te dejaron en Argentina y tienes que aprender a descubrir las maravillas que hay en Argentina, darte la oportunidad de conocer qué tiene para ofrecerte. No es Holanda, es Argentina. Y no caer en comparaciones de que, porque poco a poco vas aprendiendo a amar al estar en Argentina. Y poco a poco dices, no me veo en ningún otro país más que viviendo en Argentina. Pero es poco a poco. Es no un es proceso, de la noche a la mañana. Es lo que te iba a decir. Sí. Lo que pasa es que finalmente, es inevitable vivir la vida con expectativas, ¿no? O sea, es al comienzo, ¿no? Quizás. Claro, siempre tenemos expectativas. Es como la expectativa de aterrizar en Holanda, claro, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, tenía la expectativa de que mis 3 hijos iban a ser unos tromes en matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué?
Porque tú lo eres. Porque yo era trauma en matemáticas. Entonces, como yo era trauma, o sea, ¿no? Ese tipo de cosa que al final podría darte muchos ejemplos que son incluso inconscientes, sesgos inconscientes, creencias que tenemos, expectativas que tenemos que en ese momento cuando eres una mamá joven o una mamá primeriza, no es que eres consciente de todo esto que estamos conversando ahorita, lo estás viviendo simplemente, ¿no? Ahora yo, todo el mundo general después de la guerra, tengo 21 años siendo mamá, entonces claro, miro atrás, analizo, veo, digo, claro, me muero con todas las expectativas que tenía de cómo iba a ser yo como madre, cómo iban a ser mis 3 hijos perfectitos, la familia Ingalls para las que nos escuchan, menores de generaciones millennials y centennials. La familia Ingalls era una serie, ¿no? De no sé, de los 80, creo, sí, ¿no? Por ahí debe haber sido. La familia feliz. De la familia feliz, ¿no? La familia perfecta. Entonces simboliza la familia perfecta. Entonces, claro, yo me imaginaba eso, ¿no? Los hijitos lindos, la familia perfecta, ahora me doy cuenta. Entonces, cualquier cosa que se saliera del cuadro lindo, precioso, perfecto de la familia Ingalls, yo sufría. Yo decía, pero el avión aterrizó en Argentina, ¿no? Y no en Holanda. Entonces, ese proceso de ir dándome cuenta de lo que tú dices, y me imagino que para muchas mamás que nos escuchan ahorita, o las que quieren ser madres también, porque también es ayudar a las que de repente en sus planes de vida está ser mamás, y a mí me hubiera encantado que alguien me enseñe todo esto a los 27, 28, antes, y tener expectativas más realistas, ¿no? De que, oye, tu avión puede aterrizar en Argentina, en Timbuktu, en China, en Japón, en cualquier parte, ¿eh? O sea, estate lista. La información que hay ahora, Denise, o sea, lo que tú estás haciendo ahora es maravilloso, porque quien quiere buscar información la va a encontrar. En nuestra época no había esto. No había tanto, ¿no? No había tanta comunicación, sí, es verdad. Es cierto lo que tú dices, no había, ¿no? Siendo justas también con nuestra generación, es verdad. Entonces, yo creo que también hay que sanar cuando nos ha costado aceptar quiénes son nuestros hijos, porque eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos finalmente, lo que debía ser. Y a ti en tu familia probablemente te enseñaron algunas cosas, en la mía otras, pero finalmente esas eran tus expectativas, las mías. Pero a ti te tocó vivir algo diferente, Gessen, porque como tú dices, lo que sí esperamos normalmente es que nuestros hijos no tengan una condición especial. Digamos, eso lo damos como por sentado. Esa es la verdad. Porque ahora yo estoy hablando quizás de, ay, me encantaría que sea trome en mate, o no sé, que sea churro, que sea bonita, que sea, no sé, extrovertido o lo que fuera. Pero esos son como atributos característicos de la personalidad, del carácter, ¿no? Gustos, colores, en fin. Pero lo que a ti te ha tocado vivir es algo mucho más desafiante, porque la mayoría de mamás no está pensando, da por sentado, que, ¿no? Como tu hijo Amir, que vamos a tener hijos, digamos, que no van a tener una limitación de ese tipo. Y a ti sí te tocó vivir eso, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte profundamente, ¿no? ¿Sentiste envidia, sentiste cólera, sentiste rabia, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, volteas y miras a entre comillas, la familia Ingalls del costado y dices, ¿por qué a mí? ¿Y cómo superaste salir de ese lugar de victimismo, de ¿por qué a mí, por qué a ella? Exacto. Porque no es solo lo que te está pasando a ti, sino lo que le está pasando a ella, ¿no? Y todo lo que ustedes iban a tener que vivir, que tú ya, como tú dices, te habías contado la historia de lo que iba a ser. Claro, ¿no? O sea, definitivamente uno no está preparado para ello, uno no piensa en ello, y creo que la vida no te prepara para ello tampoco, es un día a día. Sí fue fuerte al comienzo, sí tengo que reconocerlo, que en varias oportunidades cuando miraban a mi hija quería, no sé, parar y no desde el amor, te soy sincera. No, claro. Sino quizás desde la rabia, desde el decirles, ¿por qué miras? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Claro. No estás viendo que es un ser humano y que puedes incomodarla con la mirada. Pero, Denise, todo es un proceso. Fui a talleres, uno de ellos fue el tuyo. Seguí psicoterapia, comencé a escucharme, comencé a darme cuenta que yo no controlo nada. Y eso te da paz, te reconforta. Y desde ahí dije, ok, Ahlam me escogió para que yo sea su mamá. Es una de 25.000, no es poco. Hay niños con síndrome de Down que son 1 en 800. Yo me saqué la lotería con mi hija. Lo puedo decir ahora. Tiene 17 años. Antes me hubiese costado.
Yo sí no quería loterías, yo quería simplemente llegar a Holanda y punto. Claro. No quería mucha más explicación. Es un proceso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que desde el día 1 que la tuve en mis brazos, la amé tanto o más que a Amir. Igual, mi corazón está dividido entre los dos. Y dije, ok, perfecto. No sé cómo, pero vamos a sacarla adelante. Me acuerdo que me decían, no te puedes levantar de la cama, es cesárea, y yo ya estaba ahí con ella en cuidados intensivos, porque el caso de ella, a pesar de su condición, también tiene las aristas que tiene muchos problemas de salud, ¿no? Y requería de mucho de todo. Entonces había mucho miedo también de cara claro, a perderla. que sobreviva al inicio. Sí, no se sabía si vivía, si no vivía. A los 10 meses fue igual, luego estuvo conectada a una máquina. Pero gracias a Dios, Aslam es tan fuerte y tan valiente que decía, mira, no sé, Aslam tiene sus planes bien claros, es una luz, mi hija, en la vida de muchos, sobre todo en la mía, en la de mi familia, porque nos cambió a todos. ¿De qué manera? ¿De qué manera sientes? Tú sabes que algo que converso mucho con una amiga muy cercana es que todo es perfecto, ¿no? Que todo lo que sucede tiene un para qué, tiene un propósito. A veces nos es difícil verlo, ¿no? Y a veces lo vemos, claro, cuando pasan muchos años y podemos mirar en retrospectiva, por eso te decía todo el mundo en general después de la guerra. Y cuando escucho esto digo, entonces esto también tiene un sentido más allá de solo Amir, sino el impacto que ella ha tenido en muchas personas siendo quien es, ¿no? Y cómo cambió tu vida, cómo cambió la vida desde esa mirada súper positiva de tu familia incluso. Mira, nos hizo ser una familia mucho más unida. Amir es un chico súper empático, porque siempre, tanto Amir como Aslam, les digo, chicos, pónganse en los zapatos del otro antes de que salga una palabra de su boca o una mirada, piensen, me gustaría que esto me lo estuviesen diciendo a mí. Y mi familia en realidad siempre estuvo ahí para nosotros, ¿no? Tanto para Amir como para mí, porque tenía que salir en la madrugada corriendo a la clínica y toda mi familia se activaba, ¿no? Era como que inconsciente venía mi mamá o mi hermana, se quedaban con Amir. Y nos hizo darnos cuenta de que no controlamos nada. Pensábamos siempre, bueno, los nietos de la familia tal, ¿no? Van a ser así. Y de pronto, Diosito tenía otros planes. Y nos hizo darnos cuenta que teníamos que ser más humildes. Que la perfección no existía. Y que que todos estamos llenos de imperfecciones, ¿no? Y que ahí está la riqueza, el saber amarnos y aceptarnos tal cual y como somos. Es un proceso. Yo tengo que decirte, Denise, que me siento súper afortunada porque mi familia fue así. Quizás no todas lo son, ¿no? En mi familia, mi hija es súper bien aceptada y valorada tanto como cualquier otro. No hay ningún tipo de diferencia porque no tendría que haberla. Ese es en mi caso, ¿no? Me encantaría que eso se dé en todas las familias. Muchas veces no se da. Muchas veces no se da ni siquiera con un niño que tiene necesidades especiales, sino con un hijo porque no se cumplen las expectativas de los padres, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que la aceptación, la mirada de amor, los empodera tanto que más allá de con qué condición nació tu hijo, le das las herramientas para que brille hasta donde él pueda brillar. Y mi familia lo entendió de esa forma. Tengo hermanas maravillosas, mi mamá es un sol. Yo soy una de 6 hermanos. Wow. Y mi mamá se repartía entre los 6, no sé cómo. Mi mamá trabajaba, no veía mucho en la casa, pero sí trabajaba, se encargaba de la familia de cada uno de nosotros. Y siempre estaba ahí para nosotros, ¿no? Y también están para mis hijos ahora. Y en este proceso, ¿no? De todo lo que tú compartes, que creo que estás compartiendo mucha sabiduría de vida. Sí, gracias. Sí, a la vena. Creo que no podemos, ¿qué opinas acerca de esto, no? Aceptar a otras personas si no nos terminamos de aceptar a nosotras mismas. Entonces, yo sé que tú también has tenido un camino largo, ¿no? Y quisiera quizás atreverme a pedirte, ¿qué le recomendarías a estas mujeres que también están teniendo problemas para no solamente aceptar quiénes son sus hijos, sino aceptarse,
¿no? A sí mismas. Claro, sabemos que, digamos, no somos perfectas, pero eso lo sabemos a nivel racional, ¿no? Finalmente, pero no terminamos de aceptar, por ejemplo, esto que tú decías, por eso te lo preguntaba, porque me parece importante conectar con esas emociones humanas que básicamente conectan con esa humanidad compartida. ¿Y a qué me refiero? A esa rabia que mencionas, ese, oye, ¿por qué la miras? ¿No? Y poder aceptarte con ese sentimiento y poder aceptarte con esa rabia, ¿no? O de repente con esa envidia a la familia Ingalls al costado, y que eso no te convierte en una mala mujer o en una mala persona o en una mala madre, ¿no? Y todas estas creencias que tenemos acerca de, ojo, nosotras las mujeres tenemos un peso muy grande, estamos como aplastadas, como yo siempre digo, por el peso de las expectativas que tienen también los demás sobre quiénes deberíamos ser nosotras, Gessen, ¿cierto? ¿No? Entonces yo recuerdo que por muchos años de mi vida no me he permitido realmente sentir, digamos, lo que realmente estaba sintiendo, porque sentía que si me permitía sentir eso, estaba siendo fallando. Claro, estaba siendo mala, ¿no? Y no es que estaba siendo mala, estaba siendo humana. Y era humano, y normalizar estas emociones a mí me ha costado una vida, ¿no? Y poder ayudar ahora, tener, digamos, el privilegio, la bendición de poder ayudar a otras personas a hacerlo, a que normalicen sentirse así. ¿Sabes qué, Denise? Nosotros no somos jueces. No hemos venido a este mundo a juzgar a nadie. Porque nada es ni todo bueno ni todo malo. Todo tiene sus aristas. Todo es una mezcla de un poquito de cada cosa. No todos los días son iguales. Y tenemos que aprender a abrazar nuestras sombras. No somos perfectos, pero ¿quién lo es? Entonces no podemos pedir en un otro lo que nosotros mismas no somos. Aprender a mirarnos con cariño. Decir, ok, esta es Gessen, ¿no? Es una mujer que ha vivido tantas cosas en su vida. ¿Se equivoca? Sí, a diario. Y gracias a Dios, mis ganas de aprender y de ser mejor y sacar la versión de mí están ahí. No darte por vencida y querer siempre ser un poco más allá. Porque hoy día me equivoqué y castigué a mi hijo y luego me di cuenta en la noche y digo, pucha, se me fue la mano. No debí haber hecho esto, ¿no? Debí quizás haber tomado otro camino. Pedirle las disculpas del caso. Que mi hijo sepa que su mamá no es perfecta, que está súper lejos de serlo. Porque entonces haces una mamá real, ¿no? La mamá que puede llorar, que ellos me vieron llorando algunas veces y me decían, mami, todo va a estar bien. Soy de carne y hueso. Y una mujer de carne y hueso siente rabia, siente alegría, siente frustración, siente amor. Lo importante es saber que eso tiene que pasar y no quedarte enganchada a ese sentimiento. Exacto. Cuando yo me di cuenta de que mi familia ni de lejos iba a ser la familia Ingalls, porque acá no había ¿te acuerdas cómo se llamaba el esposo de la familia Ingalls? El papá. El patriarca. Exacto. No había ningún patriarca, era yo y mis 2 hijos. Entonces, el darme cuenta que quería ser feliz con lo que Dios me mandó, con la vida que Dios eligió para mí. Porque yo iba por un camino y Diosito me dijo, tú vas por acá. Te vas a Argentina. Exactamente. Y aprender y darme cuenta que todo tiene su encanto. Porque si no juzgamos y si no nos juzgamos a nosotros mismos, aprendes a disfrutar el día a día. Y solo tienes un día a la vez. Un día para tratar de ser mejor, un día para equivocarte, para reconocer tus errores. No quedarte en ese sentimiento constantemente también ayuda mucho, ¿no? Es que tú has hablado de algo, tú sabes que yo trabajo mucho con mindfulness, ¿ya? Conciencia plena, y tiene muchos atributos y es una manera de vivir. Y uno de ellos es soltar los juicios, porque estamos, lo que tú decías, constantemente juzgándolo absolutamente Pero todo. Te quitas una mochila gigante, Denise, ¿no? Comienzas a respirar y a sentir, wow. O sea, cuando eso lo aprendí contigo, en tu taller, a soltar los juicios. Mira cuántos años pasaron. O sea, cuando te das cuenta de que tu función no es ser un juez y que tienes que amarte y aceptarte, todo fluye. Y claro, empezar contigo. Claro, porque parte de ti. Claro. Tú no puedes hacer nada con un otro, nada, si no comienzas contigo. Claro, porque para comenzar yo sí creo que el otro es mi espejo, ¿no? Entonces, cuando comienzas a soltar, a fluir, todo toma otro curso en la vida.
Eso es verdad. Parte de lo que sucede es que estamos proyectando en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo una característica, por ejemplo, ya algo que aprendí hablando de expectativas y creencias, voy a compartir algo mío, algo profundo, que es que una de las cosas que me enseñaron es el valor de ser fuerte, pero sobredimensionado. Mujer, super maravilla. Pero en general, no, la fortaleza, no solo en la mujer, sino en general. O sea, ser fuerte era algo como muy importante, ¿no? Entonces, si yo aprendo que ser fuerte es importante y realmente le doy tanto valor a eso, ¿qué pasaba cuando yo de repente veía alguna característica que yo interpretaba como ser débil? Entonces, si yo lo veía en el otro, yo sentía casi que un rechazo profundo a esa debilidad en mi mente, porque yo había aprendido que ser fuerte era lo que yo tenía que ser y lo que todos tenemos que ser. Pero en realidad, si yo veo una debilidad en el otro que yo no estoy terminando de aceptar, ¿ya? Y lo que yo interpreto, ojo, como debilidad, en el fondo está siendo un espejo, lo que tú decías mío, de mis propias debilidades que yo no estoy terminando de aceptar. Es que es un proceso. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta de eso que tú no estás aceptando del otro, que eso que tú estás rechazando del otro, en verdad es algo que tú no estás aceptando de ti, estás rechazando de ti misma, ahí empieza la magia. Exacto. Ahí empieza el verdadero trabajo con nosotras de poder aceptarnos porque yo, como tú dices, nadie da lo que no tiene. Exacto. Yo no voy a poder aceptar a mis 3 hijos y cuando yo me di cuenta de eso, mi vida cambió con mis hijos. Me imagino que a ti te pasó lo mismo. Sí. Cuando comienzas a trabajar contigo, te das cuenta de un montón de cosas y pude empezar a ver quiénes eran estas personitas realmente, ¿no? Y poder amarlos y realmente aceptar tal cual y que no eran estas esculturas que yo iba a formar, ¿no? Como a mi parecer. Y la verdad que para mí fue magia pura. Claro, ¿no? pero esa magia no va de la mano con la palabra familia perfecta, ¿no? O que de pronto todo se convirtió en se acabaron los problemas, Denise no castiga, no corrige porque todo fluye. No, pero se hace desde otro lugar. Exactamente, desde otro lugar, ¿no? Y ese lugar como que hace que las cosas se acomoden mejor, se procesen mejor. Ya no es el juicio. El otro es tu maestro en estos momentos, te muestra eso que está en ti que tú tienes que terminar de sanar. Y me encanta. Me encanta porque a veces en el momento, te confieso, no, mío, eso no es. Definitivamente eso no me pertenece. Pero pasan las horas y te das cuenta que sí. Que es tuyo. Que es mío totalmente, 100% mío, ¿no? Y que es algo que aún no termino de trabajar. Yo ya lo creía súper sanado y la vida me demuestra que no. Y además que, ojo, ¿no? La magia también se da. Trabajas contigo, te das cuenta de todo esto que estamos conversando ahorita. Obviamente para eso tenemos que conocernos, ¿no? Y la verdad es que nuestros hijos cuando son chiquitos, ¿no? Ven el mundo y se ven a sí mismos a través de nuestros ojos, ojo. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad, sobre todo cuando son bien chiquitos, porque estamos influyendo sobre ellos de manera positiva y de manera negativa también. Pero no implica que aún así tengamos que ser perfectos. Lo que implica es que le demos la mayor cantidad el mayor amor, la mayor protección, el mayor cuidado, el tiempo, que es tan importante para ellos, porque sí, ellos viven la vida a través de nuestros ojos, pero aún así nos podemos equivocar. Aún así hay mucho que aprender, porque cuando son chiquitos es cuando recién nuestra función comienza, y es cuando recién estamos comenzando a adquirir algo mínimo de experiencia. Pero si tú confías y dices, ok, no tengo ni idea qué estoy haciendo, pero lo que sí sé es que las decisiones que voy a tomar las voy a hacer desde el amor, desde el querer cuidarlo, no sobreprotegerlo, que también caemos muchas veces en eso y es un grave error, en darle su calidad de tiempo, en su mirada, en reconocer de que mientras que uno ama el fútbol, pues el otro quizás no tanto, ¿no? Darles un valor a cada uno y decir, lo haré lo mejor que puedo. Y ese es otro mantra, ¿no? Un día a la vez es un mantra y otro mantra es estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, porque ¿qué más nos queda, Denise? Uno lo hace desde el amor y desde el amor también uno se equivoca. O sea, no porque lo hagas desde el amor va a ser perfecto y va a salir siempre bien. ¿Cuántas veces me ha pasado que he tratado de corregir a mis hijos desde el amor y de pronto me doy cuenta que no debía haberlo hecho de esa forma y tengo que decírselos? Claro. Porque si yo quiero que ellos se den cuenta de que
de que las cosas pueden uno equivocarse y que tiene la posibilidad de rectificarlas, ¿no? Que mejor que lo vean con su mamá. Yo te quisiera preguntar lo siguiente. El otro día estaba en una sesión, ¿no? Y una cliente agarra y me dice, Denise, me muero de miedo. Ella quiere ser madre. Y yo le digo, ¿de qué? ¿A qué le tienes miedo? Y ella me dice, le tengo miedo a no ser una buena madre. Entonces le hice y era porque ella había estado con unos sobrinos y había estado como exasperada con los ¿me entiendes? Claro. O sea, como que ya se estaba proyectando, Dios mío, creo que voy a ser una de esas mamás que no tiene mucha paciencia, ¿no? Y comenzó a pensar que quizás ella podía no ser una buena madre. O que quizás no estaba hecha para ser madre. No estaba hecha para ser madre o no, pero en realidad tiene ese anhelo. Y entonces le pregunto, ¿qué significa ser una buena madre para ti? O lo contrario, ¿no? ¿Qué significaría ser una mala madre? O sea, a ver, ¿podemos definir eso? Y yo quisiera hacerte la pregunta que le hice a ella en sesión ese día. ¿Qué consideras tú, si es que, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, evidentemente, claro, ¿no? ¿Qué significa ser una buena madre o qué significa ser una mala madre, ¿no? El miedo que muchas veces tenemos nosotras porque, ojo, yo muchas veces también, ¿no? Desde un lugar sumamente autoexigente, sumamente autocrítico, sumamente casi que mala conmigo misma, he pensado, no estoy siendo lo suficientemente buena madre, ¿no? O sea, estoy siendo casi que una mala madre porque hice esto, porque cometí este error y soy consciente de todos los errores que he cometido o que, no sé, o que creo que voy a cometer y no me siento lo suficientemente buena. Y claro, y después recibes quizás, en mi caso, este feedback, ¿no? Esta retroalimentación, estos mensajes de tus hijos que dices, bueno, quizás no estoy haciendo tan mal mi chamba de mamá, claro, ¿no? Quizás estoy siendo un poquito loca, paranoica, autoexigente, perfeccionista, la vena, y me estoy cuestionando demasiado. Para ti, Gesen, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿a quién admiras, ¿no? Como madre y qué cualidades tiene esa persona? Porque quizás eso nos puede dar un poco de luces de qué significa ser o no ser una buena madre. ¿Qué significa ser una mala madre? ¿Cuál es la función de la maternidad? Mira, yo creo que ese miedo que te describía tu paciente es inevitable. Creo que todas lo hemos pasado. Y por más que te digan lo que te digan, sí, lo vamos a pasar todas, ¿no? Yo creo que una buena madre, así como una mala madre, creo yo que no existen. Creo que es una mezcla de ambos. Creo que nadie es ni del todo bueno ni del todo malo porque todos tenemos dentro de nosotros esas sombras que hacen que nos podamos equivocar o que no reaccionemos como nos hubiera gustado reaccionar. Pero sí considero, en mi caso, porque te voy a hablar desde mi experiencia, que para mí me funciona bien el pensar de que una buena madre es aquella que le da tiempo a sus hijos, una mirada realista, que es aquella que los mira con amor, que los corrige, que cubre sus necesidades afectivas, tanto como las económicas. Las físicas también, las físicas, las básicas, claro, digamos, ¿no? Creo que eso ayuda a que una se pueda sentir como una buena madre. No te termina de decir, ok, 1 más 1 más 1, 2, buena madre, check, pasaste el examen. No. Pero sí creo que son condiciones que una debe de tener, que va aprendiendo, adquiriendo, porque sí es importante darles ese tiempo, ¿no? Una puede querer muchas cosas, pero si están en tu cabecita y no las transmites, no las ejecutas, se quedan ahí. Y creo que quiero solamente hacer una pausa en tu respuesta para construir sobre lo que estás diciendo, ¿no? El otro día leí algo súper bonito que me resonó muchísimo y es que el mundo no está hecho, o sea, el mundo no se construye de emociones ni de intenciones. El mundo se construye con acciones. Entonces sí, el sentir es importante, por supuesto. La intención es importante, por supuesto. Pero lo que hacemos dice mucho más.
Porque claro, yo puedo decirle a mis hijos, te quiero, te quiero, te quiero, pero ¿cómo te lo demuestro? Exacto. ¿Y cómo te lo demuestro? Todos los días de mi vida. Porque es un día a la ¿No? vez. Claro. Todos los días se comienza nuevamente. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar lo que no quisimos hacer el día anterior y de mejorar, ¿no? Si quizás esa palabra de reconocimiento, porque tu hijo te trajo ese 12, ¿no? O ese 5, como en el colegio de mis hijos, que no es el 8 que tú esperas y que quizás no le dijiste, sabiendo lo que le costó, ¡wow!, la palmadita, ¿no? No lo dijiste ese día, pero quizás al día siguiente sí puedes hacerlo, ¿no? Entonces, es importante darnos la oportunidad de reconocer que hay que hablar, hay que transmitir, hay que actuar. No, mi hijo sabe que yo lo quiero y lo amo y lo adoro. Ok, no lo vas a ver porque vienes cargada de paquetes solamente, ¿no? O sea, tiene que haber el cuidado, la mirada, el escucha, el acompañamiento. Eso de, tiene ese partido y tú dices, ay, quiero unos masajes, pero tiene su partido, ¿te das cuenta? Entonces, no te postergues tú, pero hay cosas que sí puedes poner en una balanza y decir, bueno, el partido es ahora. Acabas de decir algo importantísimo. Yo te puedo decir, Denise, que no me perdí un solo partido de Amier. Y fui la hincha número 1 al punto que lo avergonzaba y me decía, mamá, por favor, no grites. Y quien me ha visto en los partidos me conoce. Y mi hijo hacía un montón de deportes. También te puedo decir que en los momentos más importantes de Aslam, nadie me reemplazó. Tenía enfermera, tenía nana, pero yo soy la mamá y yo estaba ahí porque podía hacerlo. Y eso lo digo desde mi realidad también, ¿no? Quiero agregar un par de cosas, exacto, ¿no? Porque hablábamos nosotras antes de empezar la entrevista que siempre es importante mencionar esto. Siempre estamos hablando desde nuestra experiencia, ¿no? Y esto es sumamente importante. Y creo que también es importante recalcar que hay mamás que no tienen ese privilegio. Hay mamás que sí se pierden eventos importantes, que no pueden estar presentes en todo. De hecho, yo fui una de ellas. No pude estar presente en todo lo que me hubiera gustado. Estuve en mucho, gracias a Dios, y me siento bendecida por eso, pero no en todo, por el trabajo. Y eso no nos convierte un poco en malas madres, ¿no? Y creo que para poder ayudar a las personas que están pensando, van a empezar, digamos, el camino de la maternidad y tienen expectativas a veces un poco idealistas, es realmente un camino maravilloso, pero caótico. No es maravilloso del todo, ni es caótico maravillosamente del todo. Caótico, ¿no? Y como tú decías, tiene un poquito de todo. Por eso hablaba yo de esta experiencia agridulce, porque tiene momentos que yo no cambiaría por nada en el mundo, Dios mío. Es más, cuento una anécdota. Ayer llego a mi casa en la noche, hoy día estamos grabando, estamos a fines de mayo, no sé cuándo al final colguemos este podcast, pero por eso menciono la fecha. Y acá en Lima, ¿no? ¿Cuándo ha sido? El 14 de mayo se celebró el Día de la Madre. Y ya han pasado, ¿no?, casi 10 días o un poquito más del Día de la Madre. Entonces, yo llego a mi cuarto ayer después de chambear y encuentro una caja con rosas, ¿no? Ay. Y rosas rojas. Y yo, o sea, abro así pensando claramente en una pareja, ¿no? Pensando en un hombre. Y me encuentro con una tarjetita maravillosa, ¿no?, de mis hijos, que habían tenido problemas con el delivery de las rosas el Día de la Madre, entonces recién me llegó ayer, y con un mensaje precioso, ¿no?, que tocó mi corazón, esto que yo te decía, que me doy con palo y me cuestiono y me critico, ¿no?, donde sentía que realmente estoy haciendo de repente las cosas bastante bien, ¿no?, sintiéndome muy querida. Y la verdad que son esos momentos, por ejemplo, que yo digo, wow, solo esto, esta tarjeta, ¿no?, vale la pena 1.525.000 cosas. Verlos a ellos, ¿no?, crecer, evolucionar, aprender y saber que nosotras estamos contribuyendo todos los días hace que valga la pena. Que sean personas de bien, ¿no? Claro, exacto. Pero también, o sea, hablaba de esta experiencia agridulce para tener expectativas realistas, porque sí, tengo estos momentos como ayer súper lindos que me llenan de alegría, pero también hay otros momentos en los que he estado llorando, desesperada, frustrada, sumamente preocupada. Entonces, es parte del paquete de esta experiencia de ser mamá, o sea, y eso es algo que tenemos que saber a las que ya somos mamás,
Saber que eso va a ser hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último, no acabamos de ser mamás nunca. Exacto. Gracias a Dios. Y que es difícil, ¿no? Y si te está costando aceptar ciertas características de tus hijos, si te está costando aceptarte a ti, también ser amable contigo en ese sentido, porque no todo el mundo, por ejemplo, yo veo que tú has trabajado mucho en ti, ¿no? Has buscado ayuda, sobre todo eso, ¿no? Y creo que también es válido buscar ayuda. Por supuesto. En todo sentido. La única persona que está dentro tuyo eres tú y tú eres tu mejor compañía. Entonces, si tú te vas a dar con palo, ¿qué dejamos para el resto? ¿No? Hacia nosotros mismos. Yo siempre le digo esto a mis hijos. Si tú te amas, te respetas y te valoras, lo que pase fuera de ti ya no puedes controlarlo tú. Ya no te pertenece a ti controlarlo. Y tú me decías, Denise, a quién admiraba. Sí. Y yo admiro muchísimo a mi mamá. Siento que he sido bendecida, afortunada en tener la mamá que tengo. Mira, ella tiene ahorita 76 años. Si para nosotros nos costó, que somos esta generación, imagínate para la de ella, que no había nada de información y que quizás no había mucha comunicación con los padres, ¿no? Y sí, la admiro mucho porque a pesar de no saber muchas cosas, sacó adelante junto con mi papá 6 hijos. Nosotros somos muy unidos. Ella no nos decía tienen que ser unidos, nos los demostraba, ¿no? En el día a día, en el ejemplo. Y es una mujer muy fuerte, muy valiente, que a pesar que le tocó tener que trabajar un montón, estaba agotada, cansada, y yo le decía, mami, quiero conversar contigo, y tenía ese tiempo para escucharme. Entonces, qué suerte tuviste, ¿no? Sí, yo también tuve mucha suerte. Sí, es una suerte. Como te digo, no todas tienen ni la oportunidad de, digamos, de vivir la maternidad como les hubiera gustado o como les gustaría, ni tampoco haber tenido la experiencia de tener una mamá a la que admiran tanto o a la que quieren tanto, ¿no? O Ojo, la que estuvo no tan es perfecta. presente. No, claro. Ojo, no es perfecta. Tengo mis encontrones con ella. Hemos discutido algunas veces porque encima trabajamos juntas. Entonces, pero eso no quita el reconocimiento y la admiración, porque un ser humano es un todo, no es un momento, ¿no? No es una característica. Yo aprendí a mirar a las personas en su totalidad y lo aprendí a hacer porque yo me sentía muy juzgada por algunas características que quizás no le gustaban a algunas personas de mí. Y comencé a abrazarme y entender que un ser humano va más allá de una característica, es un todo. ¿Qué es lo que más te ha costado aceptar de ti, ya que estamos hablando en este episodio de la aceptación? ¿Qué es lo que tú crees que es lo que más te ha costado o una de las cosas que más te ha costado aceptar de ti? El darme cuenta de que yo no puedo controlar nada. El tener que aceptar que yo simplemente soy un instrumento en este mundo y que mi único rol es ser feliz. Me ha costado aceptar eso. Yo pensé que yo podía controlar todo, Denise. Sí, y el universo pero me alineo no. contigo totalmente y a veces las personas que son muy ansiosas y controladoras por miedo, ¿no? Generalmente, y por querer protegerse, soltar ese control es lo más maravilloso que existe. El un poco entregarnos, ¿no? a lo que es. Esa es la aceptación, porque si estamos hablando de aceptación, ¿ok? Como mecanismo, ¿qué significa aceptar, no? Aceptar significa poder entender, o sea, es como trazar una línea, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no es cierto? Es trazar una línea, ok, hasta acá llega mi lado de la cancha, ¿no? El lado de la cancha de Denise. Y de aquí para acá está el lado de la cancha de Gessen, o de Nikki, ¿no? De Oamir, o de Ahlam, o de Sebas, o de Dani. Entonces, cada uno tiene su ladito de la cancha, tu círculo de influencia, tu círculo de control, justamente. Aceptar eso. No es infinito, no. Tiene un límite. Y soltar todo lo demás que está afuera. Y soltarlo con amor, y soltarlo con confianza, y no pensar que porque lo sueltas va a haber una catástrofe, ¿no? Y más allá del escenario que nos toque vivir. O sea, cuando uno tiene que confiar, no solamente uno confía cuando todos son puras rosas. No, confiar también cuando vienen los momentos más difíciles. Y decir, no sé por qué pasa esto. Pero quizás encontrar el sentido del para qué. Porque siempre, Denise, la balanza de todo, esto sí es algo que aprendí con la vida, siempre es positiva. Así no lo entiendas en el momento, la balanza, los cambios, siempre es para mejor.
Y eso, tener esa seguridad y confiar en ello, ayuda muchísimo. Qué lindo, Gessen. Bueno, quisiera agradecerte. La verdad que podría conversar contigo un montón de tiempo. Me encanta tu vibra, siempre me ha gustado. Igual la tuya es lindísima. Y quisiera terminar preguntándote, gracias, quisiera terminar preguntándote en una palabra, en un mensaje, o una frase, ¿quién es Gessen? ¿Quién es Gessen? A ver, yo creo... Difícil, yo sé, ¿no? Sí. En una palabra, en una frase, no sé. Pero sí puedo decirte que soy una persona que se siente infinitamente agradecida con la vida. Y sí siento que el agradecer cambió mi vida. Cada mañana cuando me levanto agradezco por lo que sea que vaya a venir en este día. Y cada vez que me voy a acostar también agradezco. Eso me ayuda mucho y sí, soy un ser humano infinitamente agradecida con lo que sea que Dios tenga deparado para mí y con todo lo que ya he vivido. Y eso creo que te ayuda justamente a aceptar. Porque cuando estás agradecida es bastante más fácil aceptar lo que es. Exacto. Y agradecerlo. Porque tienes esa confianza de saber que bueno, que todo por es algo muy es. Bien. Exacto. Gracias, Gracias Gessen, me encantó. Gracias te juro, por me darme encantó. esta oportunidad. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí, por ser. Y ya nos veremos en un próximo episodio de A la Avena. Gracias. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.